Muy buenas noches. Gracias por permitirme que estemos juntos en este su espacio duro y a la cabeza, en donde, bueno, pues mire usted que los fines de semana nos permiten pues hacer algunas cosas que normalmente no tenemos tiempo de hacerlas. En este caso fue ver la serie sobre el caso de los secuestradores Israel Vallarta y Florence Cassés. Esta serie, que está transmitida por Netflix, está basada en el libro de Jorge Volpi y realmente, ya vista en el análisis, ha sido el preámbulo para justificar la liberación del secuestrador famoso por la producción García Luna sobre su captura. Esta producción que, bueno, ha sido una de los renglones por los cuales ha sido más criticada y cuestionada la labor periodística de Carlos Loret de Mola, señalando que él se prestó para que se llevara a cabo esta falsa liberación de secuestrados. Lo que ya se sabía desde hace tiempo y se había puesto sobre el papel, e inclusive Denise entrevistó efectivamente a García Luna, y este tuvo que admitir que si bien había sido la captura de Israel Vallarta un día antes de la fecha en la que aparecía toda esta escena sobre la actuación de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación, para atraparlos, etcétera, pues señaló que esto fue debido a que pues los periodistas le habían solicitado que se hiciera una producción, pues una filmación sobre la forma en la que actuaba la AFI al momento de liberar secuestrados y de atrapar a sus secuestradores, etcétera. Pero bueno, de lo que han declarado los secuestradores que fueron detenidos sobre la carretera, bajados de su vehículo, trepados a una camioneta diferente, encapuchados, llevados primero a una casa de seguridad y después al rancho a donde se filmó la supuesta liberación y la captura. Bueno, pues hay toda una serie de situaciones difíciles de entender, de justificar y sobre todo de creer. Pero bueno, se hizo esta producción en donde lo menos que podría existir es una duda razonable, pero una duda razonable sobre la actuación en cuanto a otras capturas que tuvieron lugar como parte de todo un cartel que se dijo que existía y que estaba conformado por la familia Vallarta, pero no aparece así en el caso de Israel y de la propia francesa, porque bueno, hay también familiares de las víctimas, de las que sobrevivieron y de las que no sobrevivieron, que dan testimonio de que ellos fueron sus secuestradores. Pero mire usted cómo son las cosas. Presentan esta serie y la semana pasada, y la antepasada más bien, se inició una campaña del presidente de la Suprema Corte de Justicia, de Arturo Saldívar, en contra de Isabel Miranda de Wallace. Usted la tendrá muy presente. Ella es la presidenta de esta organización denominada Alto al Secuestro, quien, bueno, pues ha señalado a Israel Vallarta como el secuestrador, él y su pareja, como los secuestradores y asesinos de su hijo. Doña Isabel ha tenido todo un martirio que vivir, además de la pérdida de su vástago, porque pues fue muy famosa la ubicación que hubo de muchísimos espectaculares en la Ciudad de México reclamando la justicia para su hijo. Se dijo entonces, debido al número de estos, que ella era propietaria de todos estos espectaculares y lo que estaba haciendo era su propio negocio. Bueno, esa fue una. De ahí en adelante, pues ha aceptado muchos calificativos, denostaciones de todo tipo, por buscar esta justicia y por buscar también que se aplique y por dar datos de
números de secuestrados, de desaparecidos, que va obteniendo a través de quienes trabajan ahí en su organización. Bueno, pues el último fue que la acusa Saldívar, utilizando todo el poder que tiene como presidente de la Suprema Corte, de fabricar delitos, fíjese usted, y la agrede. La señora se defiende, obviamente, aparece en un programa de Ciro Gómez Leiva, acusando también al presidente de la Suprema Corte de abuso de poder, de corrupción y de intentar liberar a Israel Vallarta y a este grupo de secuestradores. Bueno, pues no se tardaron mucho en presentar esta serie, en generar otra vez división en cuanto a las opiniones sobre si son o no son secuestradores, pero además pues se presenta toda esta participación inclusive del presidente de Francia en favor de Florence Cassés. Obviamente sale Calderón señalando que lo que pretendía en ese momento Sarkozy, bueno, pues era tener un punto de apoyo político. Se reúnen ahí muchísimos temas que pues no tienen nada que ver con una acción delictiva como la de secuestrar y matar. Y en este caso, pues al hijo de la señora Miranda. Pues le digo a usted que esto termina en que el presidente de la República hoy habla de que deben ser liberados quienes están relacionados en el asunto de Florence Cassés. Así que es para no creerse, de verdad, la concepción de justicia que se tiene en nuestro país. El propio presidente dice que le da instrucciones a la señora Rosa Isela, que es periodista de profesión, no es abogada, ni licenciada, ni tiene conocimientos penales, ni nada. Ella estuvo ahí en estas cuestiones de atención pública y aparentando ser la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, y de ahí, fíjese, le encontraron pues todas las cualidades para ser nada más y nada menos que la titular de la Seguridad Pública Nacional. Y ahora que están a punto de entregarle esta parte que tiene como aparato operativo a la Guardia Nacional, bueno, pues va a ser la encargada de sacar a muchos de la cárcel. ¿Bajo qué criterio? El suyo. Así que, bueno, pues permítame decirle que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Porque imagínese, con tanta delincuencia que tenemos fuera, pues ahora sí, en efecto, habrá que reconocer que la prisión preventiva ha llevado a muchos a estar ahí, pues privados de su libertad. Pero eso no quiere decir que sean declarados inocentes, quiere decir que hay que apurarles y presentarles un juicio y pues aplicar la ley como se debe. Pero ya se habla de una liberación de inocentes bajo el criterio de Rosa Isela. Ah, caray. Y vea usted cómo todo está mandado a hacer, porque bueno, también habremos de admitir que seguirá siendo al gusto de cada ocupante de Palacio Nacional cómo se lleve a cabo la ceremonia del informe presidencial del oficial, porque los innumerables llevados a cabo cada 3 o 4 meses, según convenga las mediciones de popularidad del tabasqueño, pues tendrán sin variación alguna al Zócalo capitalino bajo carpas, ¿verdad?, como el escenario ideal. Este será el cuarto de la cuarta a las 5 de la tarde y posteriormente será la entrega de los documentos pues al Poder Legislativo. El portador será don Adán Augusto. Mientras tanto, pues los medios electrónicos y por supuesto a través de todas las redes contratadas por Buggy el Aceitoso, nos saturarán de spots en donde presumen lo que nunca hemos visto los ciudadanos. Respecto a los spots que el gobierno está difundiendo sobre este informe, pues se caracterizan por contener abiertas mentiras y engaños. Esto en cuanto a los principales avances de su administración, basados en el eslogan "no somos iguales", y siguiendo con su obsesión de distinguirse de los sexenios anteriores. Presidencia de la República satura al país con su campaña. Esta se extenderá
del 25 de agosto de hace 4 días al 6 de septiembre. La Dirección de Radio y Televisión de Gobernación ha informado que todas las televisoras del país deben cumplir puntualmente con esta campaña, que está permitida para los servidores públicos que rinden su informe anual de labores. Diariamente se difundirán más de 21,000 comerciales de 30 segundos al día en 77 canales de televisión de todo el país, o sea, nadie se salva. Este año el presidente ha decidido destacar su política de adultos mayores, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la operación de la Guardia Nacional, la rehabilitación y construcción de refinerías, el Banco del Bienestar y obras públicas para garantizar el abasto de agua. Fíjese usted, es engañoso, por ejemplo, el spot donde se declara: durante los gobiernos neoliberales, por corrupción, se apostó a privatizar la salud. Ahora ya pasó la pandemia, afortunadamente, y estamos dedicados a levantar el sistema de salud. ¿Qué tal? Fíjese que en el gobierno de López Obrador se han registrado fatales fallas de política pública para asegurar la atención de la población en materia de salud. En la pandemia sanitaria de COVID-19, México registró uno de los más altos niveles de exceso de mortandad, a pesar del maquillaje de las cifras oficiales. El cálculo de otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, ubican en más de 700,000 el exceso de mortandad en el país, de 700,000 víctimas. La mayoría de la población debió de atenderse en instituciones privadas ante el fracaso de nuestro sistema de salud, de este sistema implementado por la actual administración federal. Los niveles de vacunación se redujeron al mínimo. Las fallas en la distribución de medicamentos han desembocado en una carestía, en una ausencia total de ellos. Además, los errores en la implementación del INSABI, que fue el sustituto del Seguro Popular, fueron desastrosas, y en el tema presupuestal está el hecho de que se registró un subejercicio del gasto de salud, un subejercicio insultante, inexplicante. Hay otro spot que postula que el aeropuerto Felipe Ángeles es el mejor aeropuerto de América Latina, lo cual es totalmente falso, porque no existe un ranking aeroportuario nacional o internacional en el que aparezca la IFA, y a decir de los especialistas consultados, esta instalación aún tiene carencias de accesos, de rutas, de certificación y un nivel bajo de pasajeros, hechos que dificultan evaluarlo como uno de los mejores, ni siquiera de la región. Tiene limitaciones terrestres, no hay conectividad ni terrestre ni aérea. Las vías rápidas de la IFA todavía no están concluidas, lo que implica mayor tiempo de traslado para los pasajeros. Y se plantea que, será hasta el 2023, cuando el aeropuerto tenga conexiones con el circuito mexiquense, con la autopista México-Pachuca en su tramo libre, y una nueva vialidad hacia Tonatitla, esto con el tren subterráneo también, una terminal de este tren, que serían los principales medios de transporte entre la capital del país y el mentado aeropuerto. Así que mire usted, con toda crudeza, ¿verdad?, vamos a reconocer, debemos hacerlo, que no hay logros que informar en el cuarto de la cuarta. Porque, le repito a usted, si vamos a la salud y al COVID, México está entre los países más golpeados. La estrategia de este impresentable zar de la salud, del doctor Muerte López-Gatell, no fue la mejor. En cuestión de educación, además del desastre dejado por Delfina Gómez en educación pública, ahora se pasa a un plan nacional, no de educación, sino de adoctrinamiento, y a dar una criminal educación de recursos para la ciencia y la técnica en las instituciones educativas. Criminal porque no va a existir. Y en el caso de la seguridad pública, el país ha dejado en manos del crimen organizado todo, porque tiene al presidente contra la pared,
Y la consigna de abrazos no balazos, bueno, pues ya es para no tomarse en serio. Pero en el terreno internacional, pues también destaca la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y de energía por las diferencias, en esta última en el renglón energía, contenidas en el Tratado de Libre Comercio y las violaciones hechas por nuestro país. También es muy lamentable el posicionamiento de López Obrador al alinearse con dictaduras como la de Cuba, la de Venezuela y Nicaragua, en donde solo exhibe pues su talante autoritario, muy alejado de los principios de política exterior que se tenían en este país. Ahora que en el cuarto de la cuarta, pues se destacarán las obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Felipe Ángeles, cuyos costos presionan las finanzas públicas y llevan a la cancelación de programas y proyectos que habían funcionado hasta la llegada del tabasqueño a Palacio Nacional. El AIFA, como le quiere usted llamar, es un aeropuerto sin despegar. La refinería, pues la inauguraron, pero en lo administrativo, porque tardará mucho en poder refinar siquiera un barril de petróleo. Y el Tren Maya, bueno, pues ya es un costosísimo proyecto que además marca ecocidio de la selva maya y pues otra parte de la península de Yucatán. En fin, pues, ¿qué podrá informar de nuevo o que sea benéfico, de beneficio para todos el señor presidente en este cuarto de la cuarta? Pues todos los días habla durante 2 horas o más desde el templete mañanero y habla de todos y de todo, pero habrá de mencionar los 18 asesinatos de periodistas de este año. Bueno, habrá que esperar que a la locutora que privaron de su libertad hace 2 días, pues todavía la encuentren con vida, ¿verdad? Si no, pues los números, por desgracia, de aquí al 1 de septiembre seguirán avanzando. Y la cifra que lleva de periodistas asesinados durante este año es superior, muy superior a la que han registrado los sexenios anteriores. Pero de esto no va a decir nada. Y si lo dijera, sería que están investigando y que van a llegar tope en lo que tope. Y se pagarán las consecuencias, sea quien sea. Lástima que tales expresiones no llegan a formar parte de la realidad. Y bien, pues hasta mañana, que pase usted muy buenas noches y seguimos con este duro y a la cabeza.